Bien, ya estoy compartiendo pantalla. ¿Me confirman? ¿Me confirman? Estoy compartiendo pantalla en este momento. Sí, Cheque, pues. Ok. Comenzamos entonces. El tema que vamos a ver hoy es el de componentes de un vector. Ya anteriormente habíamos trabajado en los vectores. Ya vimos la definición, vimos las partes de un vector. Un vector tiene magnitud, dirección, sentido. ¿Recuerdan? Vimos el plano cartesiano con la rosa náutica, el norte, el sur, el este y el oeste. Sabemos que el norte está a 90 grados, el sur está a 270, el este está a 0 grados y el oeste está a 180. Eso fue lo que aprendimos en clases anteriores. Hoy vamos a trabajar en los componentes de un vector. Vamos a leer la definición. Los componentes de un vector son las distancias que ha recorrido el vector en los ejes X e Y. De esta forma, dado un vector, ahí está el vector B, tendremos un componente en X que se va a llamar Bx y un componente en Y que se va a llamar By. Ahí tenemos un vector, el vector B, la representación, un pequeño rayo en color negro. Y aquí tenemos el nombre del vector, B. Y si usted se fija, vamos a tener esta parte que está, las líneas que están punteadas en color verde, nos van a indicar hacia qué punto de los ejes está tirando el vector. Así, vamos a tener un componente Y, mire, ese que está en color rojo, le vamos a colocar, este se llama By, es el componente del vector en el eje Y. También vamos a tener un componente del vector en el eje X. Allí, mire. Y este componente se va a llamar Bx. Ok. Ahora, debemos identificar alguna otra cosa más. Fíjese, por ejemplo, que este, este vector, junto con los componentes, me está formando aquí un ángulo. Recuerden ustedes que existen ángulos positivos, existen ángulos negativos. Y luego también, de aquí hacia acá, también nos está formando otro ángulo. Entonces, ¿qué ángulo nos interesa a nosotros conocer? Siempre nos interesa conocer el ángulo que está relacionado con el eje X, porque nosotros tomamos el eje X como base. Entonces, en este caso nos interesa conocer ese ángulo. Si, por ejemplo, este ángulo que tengo aquí, desde este punto hasta este punto del inicio, recuerden que aquí tenemos el ángulo 0 grados. Si desde aquí hasta aquí tengo 130 grados, ¿cuánto me diría esta parte de acá? ¿Alguien que me oriente? ¿Cuánto me diría esa parte de ahí? A ver, ¿nadie? ¿Cuánto me diría? Recuerden que desde aquí, desde el 0 grados hasta aquí, ¿cuántos grados hay? Hay 180 130. grados. Ah, 180 grados hasta aquí.
Luego, si de aquí hasta este punto hay 130, ¿cuánto va a medir esta parte de acá? Va a medir, 50. excelente, 50 grados. Entonces, ya con ese ángulo de 50, podemos identificar algunas cuestiones. Por ejemplo, mire, ¿ve? Vamos a copiar esto y lo vamos a pegar aquí. Fíjese lo que sucede. Este es el mismo rayo, mire. ¿Qué sucede si yo lo muevo para acá? Mire, el mismo rayo. Ahora, fíjese lo que se ha formado con los dos componentes y el vector. ¿Qué se formó? ¿Alguien que me lo diga, por favor? ¿Qué se forma aquí? Mire, hasta lo voy a sombrear. Un ángulo. Uy, ¿qué se forma aquí? Un triángulo. Un triángulo. Y para ser más específicos, un triángulo, ¿qué tipo de triángulo es? ¿Qué tipo de triángulo es este? Tiene aquí un ángulo recto, mire. Entonces, ¿qué tipo de triángulo es? Un triángulo rectángulo, ¿verdad? Y ya hemos trabajado con triángulos rectángulos. Hemos trabajado con triángulos rectángulos y las funciones trigonométricas, el teorema de Pitágoras y todo eso. Usted ya lo sabe, ya hemos trabajado con eso. Y aquí, obviamente, lo vamos a utilizar. Qué bella es la matemática, qué bella. Pues nada, Nah, hombre, profe. vamos Volvimos al a, sufrimiento. vamos a trabajar con funciones trigonométricas en triángulos rectángulos utilizando vectores. Mire, tenemos el ángulo de 50. Tenemos la hipotenusa, que en este caso va a ser la medida del vector, va. La magnitud del vector se nos va a convertir en la hipotenusa. Y los componentes Bx y By van a ser, los componentes Bx y By van a ser los catetos. Mire, exactamente lo mismo. Entonces aquí tendríamos Bx es un cateto, By es otro cateto, y la magnitud del vector va a ser la hipotenusa. ¿Sí? Ok. Una vez que ya tenemos eso, pues es fácil trabajar. Vamos entonces a trabajar en un ejemplo. Ok. Vamos a escribir aquí. Calcule los componentes. Y vamos a agregar un vector aquí. Y lo vamos a hacer para este lado. Recuerden que el vector, obviamente, usted tiene que identificar tanto el eje X como el eje Y, ¿verdad? Entonces, llamémosle a este vector. Fíjese, este vector va a tener 40 metros y 60 grados noreste. Ok, ahí nos están dando, ¿verdad? Nos están dando ya la magnitud, la dirección y el sentido del vector.
El vector va a ser de 40 metros la magnitud y de 60 grados noreste. ¿Sí? Bueno, esto es lo que nos van a dar normalmente. Esta parte de aquí. ¿Sí? Y nosotros vamos a descubrir los componentes de ese vector. ¿Cómo? Pues Con eso se puede realizar, va, profe. ya con eso trabajamos los componentes. Veamos entonces. El primer componente, vamos a trabajar con el componente en X. A ver. Entonces tendríamos aquí que este componente iría desde el origen hasta ¿dónde? Pues hay que hacer la línea punteada, ¿va? Mire. Todo esto ustedes lo tienen que trabajar con la regla. Punteada hacia aquí y trabajamos con la punteada hacia acá. ¿Sí? Entonces, este sería nuestro componente X. En otras palabras sería Bx. Y ahora trabajamos con el componente Y. El componente Y, ¿qué nos quedaría aquí, verdad? ¿Hasta dónde? Hasta donde llega la línea punteada. Acá. ¿Hasta ahí hay alguna duda, chicos y chicas? ¿Hay alguna duda, chicos? ¿Cuánto vale la recuperación, profe? Por si acaso. Bueno. Ya tenemos, y este sería mi componente BY. ¿Sí? ¿Cuánto va a medir la hipotenusa de ese triángulo? Porque hay que hacer el triángulo, ¿verdad? Identificamos el triángulo, lo colocamos aquí, mire. Entonces el triángulo va a tener algunas características que ustedes deben manejar. Por ejemplo, ¿cuál es el ángulo? ¿Cuál es el ángulo que va a tener? El ángulo va a estar dado aquí, ¿va? Esta parte de aquí. ¿Cuánto va a medir este ángulo? Aquí nos lo dicen, va. 60 grados. Entonces 60 grados aquí. ¿Y cuánto va a medir la hipotenusa? Aquí nos lo dicen. 40 metros. Entonces aquí es 40 metros. Y ya con eso, pues podemos calcular la componente en X y la componente en Y. Esto de aquí es lo mismo de aquí, ¿va? Entonces podemos decir que BX está aquí, BY está aquí. Trabajemos entonces. Vamos a calcular primero B, cualquiera de los dos. Decidan ustedes, díganme cuál quieren calcular primero. ¿BX o BY? BX. Ok, calculemos BX. Para calcular BX, vamos a identificar este ángulo de acá. Mire, el ángulo de 60 grados ¿está pegado o está al frente del lado BX? Es decir, ¿es adyacente o es opuesto? BX. Adyacente. Adyacente. Adyacente va. ¿Y con qué función trigonométrica se trabaja el adyacente? El coseno. El coseno, correcto. Entonces, el coseno de 60 grados es igual lado adyacente, que en este caso sería BX. BX
Dividido entre ¿qué? 40. Entre 40, que es la hipotenusa. ¿Ok? Entonces, el 40 que está dividiendo pasaría a Multiplicar. multiplicar, va. 40 multiplicado por el coseno de 60 grados. Y eso nos va a dar, ¿qué nos da? Bx. Mire. Calculadoras listas ahí. ¿Ok? ¿Cuánto nos da? 40 coseno de 60. Chicos, chicas. 20, profe. 40 coseno de 60 nos da 20. 20. ¿Alguien más que corrobore? Sí, 20 es. Excelente. Entonces ya tenemos que el componente Bx va a ser de ¿cuánto? 20. ¿va? Entonces, Bx va a medir 20. ¿Sí? Vamos ahora con By. By con respecto al ángulo, ¿qué tipo de lado es? ¿Opuesto o adyacente? Opuesto. Profe. Opuesto. Opuesto. ¿Qué función trigonométrica se trabaja con el opuesto? Tangente. El Puede ser seno. el seno también, ¿verdad? Entonces trabajamos con el seno de 60 grados. ¿Y esto va a ser igual a qué? A ver, Y. By El entre lado opuesto de 60, ¿cuál es? By. By dividido entre 20. 40. la hipotenusa, que es 40. Esos 40, 40 profe. que están dividiendo pasarían a multiplicar. Por lo tanto, tendríamos 40 seno de 60 grados. Y eso nos va a dar igual a By. A 40 grados. La pregunta ahora es, ¿cuánto nos da 40 seno de 60? 34.6. ¿Alguien más que corrobore? Sí, profe, 34.64. Ajá, 34 punto. 6. Muy bien. 34.6. Eso significa que By va a ser de 34.6. Y esto recuerde que son metros, ¿va? Igual que los 20 de aquí son metros. Pues aquí tenemos 40 metros, 20 metros y 34.6 metros. Ok, ya descubrimos las componentes en X, la componente en Y, y ya sabemos cuál es la medida de la hipotenusa, es decir, la magnitud del vector. ¿Tienen alguna duda? No, profe, está todo claro. ¿Le cheque todo, chicos y chicas? Sí. ¿Sí? Bueno, trabajemos en un siguiente ejemplo entonces. Oh, aquí debemos tener en consideración unos aspectos importantes. Mire, Bx, por ejemplo, si usted se fija, se encuentra en el eje
positivo de las X, ¿sí? Por lo tanto, el valor que tengo aquí, ese valor de 20, este valor de 20 es positivo. ¿Sí? BY se encuentra en el eje positivo de la Y. Por lo tanto, este valor que tengo aquí, 34.6 metros, va a ser positivo. ¿Se pueden dar casos en que sean negativos? Sí, cuando el vector vaya para acá, por ejemplo. Cuando el vector vaya para acá. Siempre nos vamos a fijar en los signos que tienen los componentes. Ok, entonces trabajamos un tercer ejemplo, un segundo ejemplo, perdón. Vamos a pegar y agregamos nuestro vector. Y este vector lo vamos a dejar en este lado. Aquí. Bueno, entonces, pregunta para ustedes, chicos. En el eje X, ¿el componente X sería positivo o negativo? Negativo, profe. Negativo, profe. Negativo. Negativo, correcto. ¿Y el componente Y? Positivo. Positivo, porque iría para el lado Positivo. positivo. Porque iría para arriba, correcto. Bien, vamos a trabajar entonces en el vector que tenemos por acá. Recuerden, siempre los vectores van a estar los vectores siempre van a estar posicionados en el origen. ¿Sí? Ahí se va a comenzar. Y lo tendríamos por acá. Bueno, entonces hay que identificar la línea punteada hacia los dos ejes. Luego, pues, hay que trabajar el vector sería M de 230, no, 230 kilómetros y 160 grados. Profe, ¿por qué M, profe? Noroeste. El vector se puede llamar de cualquier forma. Puede ser M, puede ser N, puede ser Y, puede ser... Bueno, en cualquiera menos X y Y. Aunque sí Ah, se vaya. puede, pero para no confundir. Pero el Está bien. vector puede recibir cualquier nombre. Ok. Vamos a trabajar ahora con las Es bueno saber eso, componentes. profe. Ya me había confundido todo. Por dos, Perry. Bueno, entonces esta sería la componente en Y. Iría hasta este punto. Y vamos con la componente en X. La componente en X es esta. Vean.
Y lo pegamos aquí. Ok. Cheque, entonces ya tenemos ahí nuestros componentes. Este sería MY. Este sería MX. MX. Y este que está en color negro sería La hipotenusa. 230. Kilómetros. Ok. Ahora la pregunta que viene es, ese ángulo, ¿cómo lo trabajamos? Porque mira que me está dando un ángulo de 160. ¿Sí? Aquí hay que tomar en consideración lo que les había mencionado antes. Mire, ese ángulo va desde aquí hasta aquí. Ese es un ángulo de 160 grados. Pero recuerden lo que les había dicho, que nosotros debemos de formar un triángulo. Y para formar ese triángulo está formado aquí. ¿Sí? Vamos a trabajar con ese triángulo que está ahí. Es decir, este. Mire. La pregunta es, ese triángulo, ¿cuál es el ángulo que tiene en este punto de aquí? ¿Alguien que me lo diga? ¿Cuánto mide este ángulo de acá? ¿Cuánto mediría ese ángulo? 120, perdón, ¿Cuánto? 20. 20 grados, correcto. Entonces, por aquí vamos a colocar que el ángulo mide 20 grados. ¿Sí? ¿Todos entienden por qué es ese 20? Porque si tenemos aquí 160, para que llegue a los 180, nos hacen falta 20, por eso. 160 más 20 son 180. ¿Sí? Si aquí fuera 150, pues el ángulo mediría 30. Si aquí fuese 110, el ángulo mediría 170. 70 nada más. Bueno, una vez que ya tenemos todo eso, ya podemos trabajar con las componentes. ¿Sí? Comenzamos entonces. El ángulo es este de 20. ¿Va? Tendríamos que MY, esta parte de aquí, iría acá. ¿Va? ¿Sí? Entonces, si MY está aquí, ¿qué es con respecto al ángulo? SMY. Opuesto. O con qué comenzamos, no sé ustedes. Yo digo que el seno, Con MX empecemos. MX, ok, comencemos con MX. Hay que MX con empezar respecto al ángulo es Adyacente. coseno, ¿va? Coseno de 20 grados es igual a lado adyacente, que es MX en este caso, dividido entre la hipotenusa. ¿Cuánto mide la hipotenusa? 230. 230 kilómetros. 230. Este 230 pasa para acá a multiplicar, nos quedaría 230 que multiplica a el coseno Coseno. de 20 grados y eso sería igual a MX. 216. MX. ¿Cuánto da, jóvenes? 216. 216.12. 216.12. O 12. Y esto es igual a la componente MX. Vamos con la siguiente componente, utilizando el seno, ¿verdad?
el seno del ángulo, en este caso el seno de 20 grados, va a ser igual a ¿qué? MY, MY, ¿verdad? Porque es el lado opuesto. MY Entre la hipotenusa. 230. dividido entre la hipotenusa, que es 230. Correcto. El 230 pasa a multiplicar, nos quedaría 230 que multiplica al seno de 20 grados. Y eso va a ser igual a ¿qué? 78.6. 78.66. Eso. ¿Cuánto me da? 78.66. 78.66. 78. Punto 66, profe. Ahí está. Ok, ya tenemos entonces las dos componentes, pero hay que tomar en consideración lo de los signos, ¿recuerdan, va? Entonces, Negativo, profe. Lo de positivo y negativo. MX, ¿cómo sería? MX sería 216.12 negativo. Correcto. Negativo 200. Voy a ponerlo en azul. Negativo 216.12. 216.12. ¿Y MY? MY sería 78, positivo 78.66. Correcto. 78.6. ¿Hay alguna duda, jóvenes? No. MY es positivo, profe. MY es positivo porque está en la parte de arriba del eje Y. En cambio, MX es negativo porque está en la parte negativa del abajo. eje X. ¿Hay alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Queda claro? Bueno, entonces esta es la clase para hoy. Espero que no hayan quedado dudas. En breve les estaré enviando la tarea asignada para esta clase.